Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo por aquí como invitada a Gloria Isabel Garcés. Ella es maestra, especialista en educación infantil, ¿cierto? Especial. Y vamos a hablar con ella sobre toda esta problemática de acoso sexual infantil por redes sociales, que cada vez está más presente, más de lo que nos alcanzamos a imaginar. Entonces por eso es interesante desde su posición de maestra saber qué es lo que en realidad está sucediendo, que de pronto ella nos dé consejos para evitarlo y bueno, muchos otros aprendizajes que a medida que hablemos van a ir saliendo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ana María, muchas gracias. Bueno, Glory, quiero que primero me cuentes un poquito sobre todo lo que tú sabes, tus estudios, para que las personas sepan un poquito sobre ti y sobre lo que vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, yo soy licenciada en educación especial, ya estoy pensionada y fue una experiencia maravillosa porque a pesar de que parte de mi docencia fue con niños especiales, la otra parte no lo fue así, pero en la escuela regular, que es la que normalmente todos llamamos los niños normales, que se llama la escuela regular, se presentan muchos casos también de niños especiales que pasan inadvertidos por la gente, con problemas de dispersión en la atención y otro tipo de problemas asociados que son muy comunes pero que pueden pasar no muy notoriamente en la comunidad estudiantil. Perfecto. Quiero que ahora nos centremos un poquito en esta problemática del acoso sexual infantil, porque en todas partes vemos que se habla de acoso sexual infantil, pero no estamos tratando tanto esta problemática que es el acoso sexual infantil por las redes sociales. Las redes sociales en este momento están en todo su boom, en todo su furor, casi todos tenemos redes sociales, principalmente los niños y los adolescentes, y es por esto que están cayendo mucho en estas redes. Entonces quiero que desde tu punto de vista me digas si sabes algo acerca sobre el acoso sexual infantil por las redes sociales. Sí, sé que es un fenómeno que está vulnerando mucho a la infancia y que está haciendo de estos niños unos seres inseguros, unos seres tristes, llevándolos inclusive al suicidio. Desde diferentes tópicos, está el acoso sexual, está el acoso tipo bullying, está el acoso tipo desafío, que prueba al niño o al joven para ver si es capaz de medírsele a determinado reto. Y entonces estas diferentes formas muy bien disfrazadas hacen de nuestra juventud, nuestra adolescencia y nuestra niñez víctimas muy fáciles de atraer. Exacto. Hay algo muy importante de aclarar, y es que las personas muchas veces preguntan cómo se da un acoso por redes sociales. Es importante decir que un acoso por redes sociales es que le pidan al niño una foto desnuda, una foto en vestido de baño, una foto con su uniforme, porque a raíz de saber en dónde estudian pueden entrar a acosarlo, pedirle su número de celular o que los obliguen a hacer cosas que ellos no quieran hacer. En ese caso, ¿por qué los niños sienten ese temor o sienten que necesitan enviar algo por miedo a la otra persona? ¿Por qué crees que se presenta eso? Yo creo que eso se da porque los padres, primer ente educador en la vida de cualquier persona, no los han empoderado para aprender a decir sí, aprender a decir no, aprender a establecer cuáles son los límites de la intimidad familiar, de la intimidad física y la intimidad personal. Los padres desafortunadamente ahora se ven abocados a trabajar ambos y los niños quedan en sus casas entretenidos con todos los aparatos electrónicos porque también tienen esa gran facilidad. El chip de ahora que decimos lo tienen los niños, no lo tenemos nosotros, esta generación, y al tener ellos esa facilidad, pues el tiempo, la oportunidad y la no supervisión, ahí es cuando se da. Y los acosadores los atraen como la miel a las moscas, con palabras bonitas o con frases que veladamente los llevan a través de un reto, de un eres capaz de hacer esto, de un te le medirías a esto, te daría miedo hacer esto. Entonces los jóvenes dicen, pues yo soy capaz de hacer esto. Y llegan así, sí, a los momentos críticos en que se ven envueltos en una situación que no tiene reversa. Exacto. Hay algo que los papás toman como solución y es no darle un celular a los niños.
¿Crees que al no darle un celular están evitando que los niños caigan en esto o no? No, porque si en el hogar no tienen la oportunidad, en el colegio la pueden tener. Al frecuentar la casa de un amiguito, la pueden tener. Sí. Y es una cosa, pues, muy natural. Ven y juguemos con esto. O ven te muestro lo que me está pasando. O ven te enseño lo que me están enseñando a mí. Entonces, no está en no darle herramientas, sino en aquí está esta herramienta, pero antes de dártela te vamos a explicar qué puedes, qué no puedes, qué debes, qué no debes hacer con esta herramienta. Perfecto. ¿Qué tan cerca crees que está esa problemática? ¿Que es algo que apenas se está presentando o que es algo en lo que estamos como inmersos en nuestro día a día? Yo creo que estamos inmersos hace mucho en esta problemática. Lo que pasa es que el silencio por vergüenza hace que no sea tan difundida. Eso ha pasado con todos los fenómenos sociales que llamamos taras de la sociedad. Que la prostitución, que el suicidio, que el acoso sexual, los mismos vicios como la drogadicción, la adicción al licor. La gente, la adicción al sexo también, la gente por temor, por el qué dirán, por la vergüenza ajena, lo tapa. Y sufre esa situación por vergüenza. Claro, no están empoderados porque nunca los han enfrentado también a la derrota, al fracaso, tienes una crisis, afróntala, no la escondas. Sí. Ahora me decías que ellos traen a los niños como la miel a las abejas. ¿Cómo crees que es esa forma de operar de los acosadores hacia los niños? ¿Cuáles son sus dinámicas o qué es lo que utilizan? Utilizan imágenes que a los niños les gustan, el deporte, las mascotas, y entonces o se presentan como una persona de su misma edad, o se presentan como una persona mayor que lo atrae con frases, como te dijera, utilizan frases atractivas. ¿Te gustaría tener esto? ¿O te gustaría saber cómo se hace esto? ¿O qué tal si te atreves a esto? Mira, esto es muy fácil. La mayoría de los niños lo hacen, tú todavía no lo haces, me extraña. Entonces el niño siente la curiosidad o siente el reto. Todo depende de la personalidad del niño. Sí. ¿Cómo crees que afecta la vida de un niño al pasar por esta situación? En este caso, pues por las redes sociales. O sea, ¿es algo que afecta en este instante o es algo que afecta a futuro o es algo que en este instante a futuro? ¿Cómo crees que lo afecta? Todo es parte de un proceso y se da en un ya y en un futuro. Estas situaciones poco favorables en la formación y desarrollo de un niño lo afectan bajándole su autoestima, se sienten inseguros, se sienten vulnerables, se sienten fuera de tono con respecto a sus pares, o sea, a niños de su misma edad, y se sienten temerosos. No son capaces de contarle a sus padres, o tienen como confidente a un niño de su misma edad que no está en capacidad de aconsejarlo, sino de encubrirle su situación. Sí. ¿Tú crees que esta situación de acoso sexual infantil por redes sociales puede repercutir en la vida académica de los niños o es algo que queda por fuera? Influye en su vida académica y en su vida familiar, porque el niño, mientras debiera estar absorto en la explicación del maestro, está absorto en esa preocupación que se le está carcomiendo. ¿Y yo qué voy a hacer? Oh, qué rico que se acabe esta clase para irme a pegar del computador y hacer lo que me propusieron que hiciera. Entonces desvían la atención del niño y la emoción del niño, que es una cosa muy importante, la parte afectiva, va tomando otro camino. En vez de ser la confianza con mis papás, es la evasión con mis papás, porque me da temor, me da pena contarle esto a mis papás. ¿Crees que de pronto hay algún tipo de comportamiento en los niños que pueda poner en estado de alerta tanto a los papás como a los maestros? O sea, algún comportamiento que uno diga, aquí hay que poner cuidado porque este niño está atravesando por esto. Está el alejamiento de la realidad y el niño empieza a fantasear. Está el cambio de comportamiento donde el niño
trata de ser un niño de mayor edad para responder a los retos que le han propuesto. Entonces el niño se aleja del comportamiento habitual para tratar de superar el comportamiento promedio de sus compañeritos, porque quiere sobresalir o porque quiere simplemente igualarse a la persona que le está manejando su parte emocional. Los afecta en cuanto a que no juegan, se quedan por ahí aparte, solitos, pierden algunos el apetito, se vuelven inseguros, prefieren estar alejados, con los papás interactúan menos, tratan de estar más tiempo en su cuarto que compartiendo con los papás y los hermanitos a la hora de las comidas, por ejemplo. Hay algo importante que me parece importante hablarlo, y es que normalmente cuando dicen acoso sexual, sea por redes sociales o en la vida real, uno se imagina a un adulto detrás del celular. Así se haga pasar por un niño, uno se imagina que es un adulto, pero hay una problemática muy importante también de acoso sexual infantil por redes sociales, y es que hay niños, digamos entre los 7, 13 años, cuando empiezan esta adolescencia, que se están haciendo pasar por adultos para acosar a otros niños o a otros adultos. Digamos que si aumentan la edad, no sé si por experimentar, por tratar cosas nuevas, pero todo es hacia conductas sexuales. ¿Por qué crees que se está presentando tanto esta situación? Existen los vacíos de acompañamiento de los padres. Existen los vacíos afectivos por parte de los padres. Puede haber mucha afectividad de parte de la persona a quien le pagan los papás para que cuiden a sus hijos, mientras ambos trabajan, o mientras el único cabeza de familia trabaja, porque también se da esa situación. Entonces eso hay que compensarlo con calidad del acompañamiento, calidad del tiempo. Y los niños tratan también de ser acosadores, de hacer bullying, porque ellos tienen que demostrarle a sus papás que existen, o a sí mismos que ellos valen algo, porque sienten que son ignorados por sus papás, o por las personas que para ellos tienen esa imagen de correspondencia de afecto. Entonces un niño que es privado de afecto, de atención parental y de tiempo efectivo, tratan de solventar, como de equiparar, de reemplazar esa carencia con actitudes que les den a ellos mismos cierta seguridad y cierta, que dijera yo, no sé cómo expresarlo en este momento, pero que los hagan sentir que ellos son capaces de hacer cosas que hacen los adultos, porque como no los tienen en cuenta como niños, entonces tienen que hacerse notar de alguna manera. Hay algo importante que me parece también importante mencionar, y es que muchas veces estos niños, los papás van a su perfil y encuentran un perfil totalmente normal. Fotos de ellos de pronto, o fotos de algún dibujo que hicieron, o imágenes normales. Pero el problema viene por los mensajes directos, por ahí es que empiezan a acosar a las otras personas. Por eso es importante que los papás hablen con los niños y les expliquen bien qué es lo que está pasando. Algo que me parece importante sobre lo que dijiste es que muchas veces por falta de atención, pero digamos que hay papás que pueden decir, sí, mi niño tiene atención, pero no sé si de pronto influya en algo que cuando empiezan como esa etapa de la adolescencia, la curiosidad en la parte sexual aumenta muchísimo. Entonces no sé qué consejos de pronto tienes tanto para los niños como para los papás, para que entiendan que a pesar de esa curiosidad no podemos entrar a acosar a las demás personas. No sé si de pronto tienes algún consejo que puedas darnos. Antes la educación sexual se la delegaban a la escuela, porque el tema sexual era tabú. Ahora los padres deben sentarse con sus hijos, hablarles claramente, no darles más información de la necesaria, pero sí explicarle que en su cuerpo va a haber ciertos cambios, que esos cambios generan también ciertas sensaciones y que esas sensaciones tienen que ser controladas,
miradas con naturalidad, pero deben ser controladas. Y la curiosidad es muy normal, pero deben ser los padres quienes con libro en mano, como quieran, o sin libro, sentarse y hablar claramente con sus hijos. Si hay algún vacío por parte de los padres en cuanto a su capacidad para explicarlo, hablarlo con los profesores. Dice el profesor, oriénteme sobre esto, o ir donde un psicólogo, venga, oriénteme sobre esto. No tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, pero quiero ser yo o queremos ser nosotros quienes le den a nuestros hijos el conocimiento y el empoderamiento para que sepan cómo afrontar su desarrollo sexual. Hay algo muy interesante en lo que decías, y es que antes, digamos que todo se le delegaba al colegio o a la escuela. Entonces ellos eran los únicos que hablaban de temas sexuales, eran los únicos que hablaban de todo. Y los papás les queda, digamos, la tarea más fácil. ¿Crees que de pronto los papás, aparte de hablar todo esto que me estás mencionando, deberían hacer algún tipo de dinámica o algo en las casas para no dejarle toda la responsabilidad al colegio? Sí, yo creo que incluso yo lo propuse en mi época docente y dio muy buenos resultados. Por ejemplo, vamos a hacer el sábado de la hamburguesa. ¿Cómo así, papás? El sábado, bueno, vamos a hacer un asado en el patio y este sábado vamos a hablar de las dudas que tengamos. Otro sábado puede ser el sábado del perro caliente y van a ser los padres quienes van a orientar el diálogo, tipo conversación, sin ninguna presión. Otro puede ser el sábado de la pizza, del asado afuera, de la caminata, vamos a hacer un picnic cerquita. Rodear esos momentos estratégicos de un ambiente agradable, para que no sea la carga como de venga mi hijo, vamos a hablar de esto porque es que usted necesita saber esto, vengan hijos que aquí la cosa está como muy mal. No, que se den una forma natural. Esa dinámica de reuniones cada 8 días es muy buena. A mí me dio muy buenos resultados. Pues a mis niños con sus familias, quiero decir, esa podría ser una dinámica. Algo que mencionas muy interesante es no ponerse en la posición autoritaria. No sé si influye algo en esto. Yo en cierto programa vi que una psicóloga especialista en niños explicaba que muchas veces para un regaño es mejor agacharse a la altura del niño y hablarle, digamos, en la misma altura, de los ojos a los ojos. Mis ojos estén con tus ojos. Eso puede ayudar en este caso, que los niños sientan a sus papás como iguales, o es mejor en esa posición de yo soy tu papá. Yo he sido poco amiga de somos iguales, porque el niño debe reconocer en sus papás los seres que lo orientan, los seres que lo conducen, los seres que lo llevan por un camino determinado. Existiendo la confianza y existiendo en ellos esa actitud de conmigo puedes hablar. Que no vean a una persona estricta, con cara seria, trascendental, sino que vean a alguien con quien pueden dialogar y hablar, pero que no dejen de reconocer que ellos tienen la autoridad y que ellos son quienes más se interesan por ellos. Porque uno a veces puede cometer el error de que fresco, no, él me cuenta todo. No, los niños a veces no cuentan todo, pero que exista la confianza, que exista la elasticidad, reconociendo que ellos son la autoridad. Sí, eso que hablabas de la confianza es muy interesante, porque a veces no se tiene, así los papás crean que la tienen, no la tienen, que es lo que acabas de mencionar. ¿Crees que en ese caso es importante que los papás se ganen la confianza de los niños y cómo se la podrían ganar, para que los niños les cuenten todas esas problemáticas por las que están pasando? La confianza, se gana de varias maneras. Una es no utilizar el castigo excesivo, no utilizar la violencia verbal ni la violencia física. Y la confianza se gana cuando yo le pregunto a mi hijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué crees que lo hiciste? ¿O qué sentiste? ¿Qué te llevó a hacer esto? Un niño espera el castigo y el regaño, pero un niño no espera la reflexión. Y el niño tiene cosas para expresar.
y nosotros nos acostumbramos a que desde adultos nosotros tenemos la razón y muchas veces descubrimos en los motivos de los niños motivos que para nosotros no son válidos porque somos adultos. Por eso es bueno escucharlos y exhortarlos al diálogo y que expongan su punto de vista, que es muy importante. Sí. Yo quiero que hagamos un ejercicio en este momento, como una dinámica, y es que nos imaginemos que detrás de nosotras hay un auditorio completo solo de niños. Y que les digas por qué es importante que ellos les cuenten a sus papás si están atravesando por alguna de estas problemáticas de acoso sexual infantil por redes sociales. Les hables directamente a ellos. Bueno, niños, es importante que ustedes dialoguen con sus papás, porque la persona a quien más le importamos siempre son nuestro papá y nuestra mamá. Es importante que dialoguen con los papás porque son las otras personas que después de las primeras personas y luego nuestros maestros, quienes más se interesan en nosotros y quienes con más tiempo nosotros compartimos. Y son las personas que nos trajeron al mundo y quieren hacer de nosotros personas de bien. Y cuando nosotros venimos al mundo por la voluntad de Dios y de nuestros papás, es porque somos un proyecto de vida de nuestros papás, para caminar con ellos, no para hacer lo que ellos quieran, sino para caminar con ellos juntos el camino de la vida. Entonces, exprésense, no tengan temor, digan: papá, quiero saber esto, papá, tengo esta duda, mamá, enséñame sobre esto. Cuando le ocultamos a nuestros padres las cosas y las consultamos con nuestros amiguitos o con personas extrañas por un medio como es el internet, estas personas o no tienen la buena intención o no están en capacidad, como nuestros compañeritos, de darnos los mejores consejos. Entonces siempre recurran a los papás. Si hay alguna situación anómala en la que no hay buena comunicación ni buena confianza con los papás, recurran a los maestros o recurran a una tía o alguien en quienes ustedes tengan confianza, porque es tan importante que nuestras vidas estén guiadas por personas que nos quieran, porque quien nos quiere nos hace mejores. No siempre las personas extrañas son las mejores consejeras. Perfecto. Hay algo que me parece muy importante, y es que si los niños, por ejemplo, en estos casos deciden hablar con el maestro y el maestro les da esa confianza como para ellos expresarse, me parece importante a mí, Ana María, que los colegios hablen con los niños y les digan lo que está pasando y los alerten. ¿Por qué? Porque la tecnología está en la vida de todos, las redes sociales están en la vida de todos, incluso los mismos colegios tienen redes sociales, entonces es importante. Entonces, de tu posición de maestra, y no solo de maestra, sino de mujer, de persona, ¿crees que es importante que los colegios abran un espacio para hablar sobre esta problemática y qué tipo de espacio se te ocurre? Es muy importante, es vital. Y yo haría una alianza muy importante, muy estratégica entre los profesores de sistemas y los expertos en la policía. Estas dos personas tienen en su haber la experiencia y la técnica para el manejo de estas herramientas electrónicas. Y esa estrategia que establezcan los colegios con la policía, con consejería estudiantil, es muy importante. Aprovechar los momentos de reflexión que en algunos colegios existen, 15 minuticos para la reflexión diaria, y hacer todos los días, preparar una especie de contenidos, de programación continua, secuenciada, que vaya dándole a los niños el conocimiento, poquito a poco, de cómo ellos pueden ser víctimas de y cómo pueden defenderse de. ¿Te parece importante, por ejemplo, que uno de esos espacios, no sé, se me ocurre que sea, por ejemplo, no sé, una clase a la semana? ¿O piensas que funciona más en un auditorio que lo reúnan a todos a hacer este tipo de dinámicas? En un auditorio grande puede haber dispersión, pero cuando el maestro de sistemas o el maestro director de grupo se alía con el maestro de sistemas para que él le dé las herramientas, y como el profesor conoce muy bien a sus muchachos, a sus niños, a sus niñas,
porque el grupo es más pequeño, porque les sigue su historia, me parece que es más efectivo en la dirección de grupo. Perfecto. Hay una pregunta que yo diría que es muy complicada, porque finalmente, a pesar de que estemos trabajando en esta campaña, darle un fin a esta problemática es muy complicado, pero sí existen herramientas para prevenirlo. ¿Qué tipo de estrategias, dinámicas, no sé, comunicaciones, lo que sea, qué se te ocurre para prevenir este acoso sexual infantil por redes sociales? Puede ser hasta las cosas más locas. Las ideas más locas, por ejemplo, que el mismo profesor de sistemas cree la trampa y la aplique en las clases. Bueno, muchachos, os vamos a hacer tal cosa. Cuando me refiero a crear la trampa, es crear la situación real de acoso disimulado, de acoso sutil, donde los alumnos digan, ay, profe, mira qué chévere, y el profesor después les diga, ay, vamos a ver qué es esto. Y después les diga, muchachos, esto fue creado para ustedes, miren cómo cayeron de fácil. Crear situaciones reales en el salón, por ejemplo, que ya no con las máquinas, con los computadores, sino crear situaciones donde se dé perdón por la repetición, la situación real de acoso, haciendo el sociodrama, que eso a los muchachos los divierte mucho, les convoca a la participación para que ellos se den cuenta cómo puede darse. Perfecto. Y en este caso, en el caso puntual de nuestra campaña, ¿qué se te ocurre que puede funcionar para las redes sociales? Para que esta campaña se difunda muchísimo más y llegue a más personas. Se me ocurre de pronto pequeñas miniseries, chiquiticas, llamativas, y que dejen en el televidente como la sensación de ver, aquí qué pasó, y qué sigue después. Y también se me ocurren pequeñas, imágenes con frases impactantes. Igualmente la imagen debe ser impactante. Se muestran y tú la miras y dices, ¿esto qué es? ¿Esto, pues, a qué lleva? Entonces, puede ser que una frase continuará, o esto seguirá, o luego te diré de qué se trata. Bueno, la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a los niños? Ya hablamos de la confianza hacia los papás, hacia los maestros, pero si hay un niño que de pronto está atravesando por esto y no se ha animado a hablar por miedo, por pena o por muchas otras problemáticas que se les presentan en el camino, ¿qué consejo le darías para que se anime a hablar y dé cuenta que de ahí puede salir? Eres libre para expresarte. No tienes que hacer nada por obligación. No te importe lo que digan los demás. Piensa que ese problema sobre tus hombros es un bulto de sal y te vas a meter al agua con él. Y en el agua la sal se disuelve. No lo cargues como un bulto de espuma. Si te metes al agua con él, la espuma absorberá el agua y te ahogará. No tienes obligación, recuérdalo. Eres libre de expresarte y nadie puede obligarte a hacer nada. Nadie puede obligarte a hacer nada que no quieras hacer. Las amenazas no las vuelvas grandes, vuélvelas chiquitas. Una amenaza es una técnica para que te dé miedo, pero no es nada que pueda hacerte mal. Siempre que te amenacen, cuéntalo a tus papás. Siempre que te amenacen, cuéntale a otra persona. Nadie puede obligarte a hacer nada. Piénsalo bien, eres libre. Perfecto. Bueno, Lore, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hay muchas cosas para hablar sobre este tema. Digamos que por el tiempo pues es difícil abordar todas las temáticas, pero bienvenida siempre por aquí. Muchísimas gracias.
a todos ustedes decirles una vez más que aunque no nos demos cuenta, esta problemática cada vez está aumentando muchísimo más gracias a la buena parte que está aumentando las redes sociales. Digamos que todo lo bueno trae cosas malas y la cosa mala que traen las redes es este tipo de acoso, aparte de muchas otras cosas pues que no vienen al caso. A todos los niños mucho cuidado, y a los papás que se den cuenta que muchas veces así pensemos que estamos cuidando a los niños, nos falta un poquitico más. Y las redes sociales así pongan un límite de edad, un mínimo de edad que sería los 13 años, son muchos los niños de menos de 13 años que tienen redes sociales, niños incluso de 7 años o niños que apenas empiezan a leer ya tienen sus redes sociales. Entonces es una problemática a la que hay que ponerle muchísimo cuidado, muchísima atención y sentarnos a hablar, como decía Glorisabel, sentarnos a hablar con los niños y explicarles qué es lo que está pasando. Porque lo que decíamos ahora, no darles un celular no garantiza que los niños estén libres de peligro. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Tera María. Con mucho gusto los invito entonces a que sigan el Instagram de la campaña. Muy pronto les presentaremos también nuestra página web donde van a poder encontrar todas estas entrevistas y todo el contenido relacionado con la campaña. Y también los invito entonces a que se suscriban al canal, a que estén pendientes, que activen las notificaciones porque vienen muchas cosas interesantes. Nos vemos entonces en una próxima entrevista y recuerden que todos los niños tienen derecho a una Cyber Smile.